Hola amigos, soy el doctor Miguel de la Cruz, especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, y hoy vamos a hablar de la cirugía más demandada en nuestro país a los cirujanos plásticos. No es otra que la cirugía del aumento de mama. El aumento de mama es una cirugía que se ha popularizado mucho, que gracias a Dios tiene muy pocas complicaciones, pero no está exenta de ellas. Por eso, en esta serie de 4 vídeos que os voy a presentar, vamos a hablar de todo lo relacionado con el aumento de mama. Cuáles son las técnicas, cuáles son las posibilidades de aumento, qué tipo de implantes vamos a tener, cómo se colocan esos implantes y, cómo no, vamos a hablar también de las posibles complicaciones de los implantes que podemos disminuir simplemente siguiendo unos pasos muy claros. El primero, buscar a un profesional que tenga la experiencia suficiente para garantizaros disminuir al máximo esas posibles complicaciones en quirófano y, en caso de que surjan, que sea capaz de solucionarlas con el menor daño para las pacientes. La segunda pata importante es elegir un buen implante. No todos los implantes son iguales y, por supuesto, existen muchas marcas, muchos modelos, y vamos a hablar aquí un poco de cómo saber que nuestros implantes son unos implantes de garantía y que van a permitir que esos implantes duren mucho tiempo sin problema en nuestro cuerpo. Y en tercer lugar, la tercera pata es que las instalaciones donde vamos a ser sometidas a esta intervención tengan la máxima garantía para evitar que tengamos problemas. Por tanto, será fundamental elegir al profesional adecuado y huir de todo tipo de ofertas, de rebajas o de viajes a sitios extraños donde no sabemos quién nos va a operar, cómo va a ser el postoperatorio y, sobre todo, quién nos va a atender después si tenemos una complicación. En este primer vídeo vamos a hablar sobre todo de cómo accedemos, cuál es ese primer paso. Una mujer, cuando decide que ha llegado su momento de que necesita mejorar su aspecto porque realmente le produce un malestar sentir que su pecho no se ha desarrollado completamente o que es pequeño para lo que ella considera, decide acudir a un cirujano plástico. Esa parte de decisión primera es fundamental. ¿Y por qué lo es? Porque no todos los cirujanos que se anuncian como tales son cirujanos plásticos. En España tenemos un sistema para garantizar que la formación de los cirujanos es la adecuada, es el sistema MIR, donde, por cierto, la cirugía plástica es una de las más solicitadas y más difíciles de acceder, y por tanto la selección es muy rigurosa para ver quién puede acceder a ser cirujano plástico. Esto es importante porque no todos los títulos que se obtienen en todos los sitios tienen esas mismas garantías. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo a los pacientes que, si quieren de verdad tener la seguridad de que su cirujano es un cirujano plástico reconocido y con un título homologado, consulten con su colegio de médicos de su provincia o simplemente ingresen en la página de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, donde solo los cirujanos plásticos con títulos homologados pueden ser miembros de esa sociedad. Pero vamos a imaginar que efectivamente la paciente ya ha decidido, ya ha visto que el cirujano que va a visitar es un cirujano de plenas garantías, un cirujano plástico, acude a la consulta y en esa primera consulta es donde realmente se va a decidir qué va a pasar en ese cuerpo y cómo vamos a tratar a esa paciente para que sus mamas realmente aparezcan finalmente de forma armoniosa, natural y proporcionada. Es muy difícil que todo lo que no se realice y se visualice en esa primera consulta, si no se sale de allí teniendo claro qué es lo que va a suceder en el quirófano, al final se tenga que decidir justo en ese quirófano, con mucho riesgo de que eso no lleve a buen puerto. Por tanto, las explicaciones que el cirujano le va a dar respecto a qué tipo de implantes son los que le conviene, tanto en forma como en tamaño, también dónde se va a colocar ese implante, si es detrás del músculo pectoral, delante del músculo pectoral, o cómo se va a introducir a través de una pequeña incisión, sea en el surco, en la areola o la axila. Eso va a condicionar que el resultado final para esa paciente sea el correcto. Sin embargo, muchas pacientes, cuando vienen a mi consulta, vienen recomendadas generalmente por otras pacientes que ya se han operado y ya vienen con una idea preconcebida de qué es lo mejor para ellas, porque han visto a su amiga y han visto, pues imaginaros que se ha puesto un implante redondo de 350 centímetros cúbicos, de un perfil alto, y relaciona
ese volumen, ese tipo de implante con el resultado que tiene su amiga. Eso generalmente no es así. Cada cuerpo va a necesitar su mejor intervención y eso a veces difiere de lo que se ha hecho en otra paciente, simplemente porque el cuerpo no es igual. No es lo mismo tener un pectoral fino que un pectoral ancho, un tejido celular subcutáneo grueso que un celular subcutáneo fino, y eso va a condicionarnos que los tipos de implante que vamos a elegir sean redondos o anatómicos. Por tanto, de nuevo, la importancia fundamental de la consulta para que donde se va a explorar a la paciente, que por supuesto esa exploración siempre tiene que ser realizada por el especialista, por el cirujano, jamás por un comercial. Una vez que se ha estudiado a la paciente, se le recomiende cuál va a ser su intervención para que los resultados sean naturales y que sean conformes a lo que la paciente también desea. Siempre tenemos un margen, es decir, la cirugía no la va a decidir ni la paciente ni solo el cirujano, va a ser algo en común y por tanto es tan importante esa relación que se va a establecer entre el médico y la paciente para que realmente el médico capte cuál es el sentimiento de la paciente, qué es lo que la paciente quiere, y para eso vamos a hacer una serie de pruebas en esa consulta para que la paciente se sienta confiada, sepa que el médico ha captado cuáles son sus deseos y se lleve a cabo de la mejor posible. ¿Cómo saber si el cirujano finalmente es el adecuado y por cuál me voy a decidir? Esa es una pregunta muy importante que se debe hacer la paciente cuando viene a la consulta. Esa relación de médico con la paciente debe ser de confianza total. Si cuando vamos a una consulta y lo que nos explican no nos convence, vemos que el médico no tiene mucha experiencia o deja en nuestras manos decisiones que son realmente del especialista, probablemente estaremos dudando. Pero si salís de la consulta confiadas y tenéis esa sensación interna de decir, este cirujano es el que va a hacer que mi cirugía sea la que me va a hacer feliz, entonces habéis decidido y probablemente el resultado que vais a obtener vaya a ser 100% satisfactorio. Por tanto, yo os recomiendo que siempre elijáis primero el cirujano antes de visitarlo, ver sus referencias, ver que es un profesional con experiencia y si esto realmente cumple todos esos criterios, id con confianza porque probablemente vuestros resultados serán espectaculares. En los siguientes vídeos acompañadme para ver cómo realizamos en esta consulta la decisión de qué tipo de implantes ver, qué tipo de implantes tenemos, porque va a ser seguramente de interés para vosotras para decidiros a abrir la consulta.